la soja la sigue vendiendo al precio que registra el mercado cada día. Entonces, lo que estamos nosotros ofreciéndole a ese productor es que eso lo resguarde en una inversión financiera que le va a retribuir lo mismo que la evolución del dólar oficial. Si vos me decís esto es fácil, lo van a hacer los productores, difícil, el productor es otra cosa. ¿Mejora esto lo que cobra el productor? Sí. Y va a vender si necesita al precio que sea. Muy bien, vamos a hablar de las repercusiones después del anuncio del Banco Central con la idea justamente de incentivar a los productores para que liquiden justamente esa producción, esos granos que tienen en los hilos bolsa. Nazarena, y hay muchas repercusiones. Y hay un universo de repercusiones ya felicitas. Hay quienes dicen, la verdad que el productor va a preferir quedarse con la soja, ¿no?, como método de ahorro. Hay quienes te dicen, no, esto va a ayudar a liquidar. Recordemos que el Banco Central estima llegar a mediados de agosto con 2.500, 3.000 millones de dólares a partir de este incentivo a la liquidación y no tener que devaluar. Hay quienes te dicen, la verdad es que con la inestabilidad macroeconómica que hay, no creo que el productor quiera hacer mucho. Bueno, vamos a repasar entonces cuáles fueron las repercusiones, si querés, más altisonantes, ¿no?, a tener en cuenta. La primera recién la mencionábamos, ¿no?, de Eduardo Bussi, ex titular de la Federación Agraria, dándonos un panorama un poco más político, ¿no?, respecto de este tira y afloje entre el gobierno y el sector del agro. Que no se puede entender sin la política. Por supuesto, una decisión completamente atravesada por la política y en ese sentido, mal vista, si querés, por propios integrantes del gobierno, ¿no? 4.000 productores manejan el 60% de la soja en Argentina. Hay 4.000 tipos que pueden apostar a cualquier maniobra especulativa y lo que hace entender Bussi que fueron estos 4.000 productores justamente los que metieron presión para que finalmente el Banco Central tomara algún tipo de decisión. Seguimos entonces. Gustavo Grobocopatel, bueno, gran empresario agropecuario con diálogo dentro del gobierno y con fuerte influencia dentro del campo, al menos con el sector más concentrado, ¿no? Nos decía Pablo recién que los pequeños productores están como ajenos un poco a este conflicto político-económico, pero dice Grobo, con esta inestabilidad el productor no piensa en liquidar la soja. Y esto me llama la atención. Tener la soja en silo bolsas es estar a favor del país y de la gente, no en contra, dice Grobocopatel. Bueno, un poco fuerte. Son las interpretaciones. Un poco polémico. No, lo que dice él es que nosotros nos financiamos a la hora de pagar diversos recursos que necesitamos, bienes, materiales, etcétera. Pagamos con la soja y vamos liquidando a medida que necesitamos algún tipo de material y no por eso le pedimos plata al Estado. Pero recién conversaba detrás de cámaras. Es cierto que hoy el financiamiento en pesos es realmente muy accesible para los productores. Entonces no es tan cierto que el productor liquida cuando necesita algún tipo de maquinaria o de bien, sino que directamente va a los pesos. Y por último, seguimos en realidad. Daniel Rosati, el titular de Industriales Pymes Argentinos, dice, las pymes industriales estamos enojados con la medida del Banco Central. Está bien que le acomoden el dólar al campo, pero nosotros también tenemos necesidades. Rosato venía pidiendo un dólar diferencial antes de esta medida para las pymes. Totalmente. Y ahí se generó una suerte de interna entre pymes, ¿no? Porque también salió a responderle Daniel Moreira, que es del Frente Productivo Nacional, diciendo, pero nosotros no tenemos que pensar tanto en exportar y un dólar para exportar, sino más bien para producir en el mercado interno. Miguel Pelle lo trató de ingrato a Rosato, dijo, nosotros pensamos en un montón de medidas para las pymes. Bueno, interesante el nudo que comienza a anudarse, valga la redundancia allí. Y cerramos con Grabois, dice, ¿no? A los que les interesa el tema de la lucha de clases, esto lo tuiteaba ayer el dirigente de Patria Grande, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana. Y en el día de Evita, para humillarnos, claro, el día de la muerte de Evita, ¿no? Sí. Mientras tanto, se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va. ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar, ¿no? Bueno, haciendo alusión a una exclusiva subordinación del gobierno por parte del campo, es lo que entiende Grabois. Y así cerramos con Solá. La medida tomada por el Banco Central
es muy beneficiosa para los productores de soja, la van a tener que aprovechar. Bueno, también es cierto, Feli, como vos decías, se vienen precios de los commodities a la baja, preguerra, ¿sí? También teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania paulatinamente van a comenzar a reabrir sus exportaciones de granos, así que mucho tiempo para especular más no le queda. No van a tener tanto tiempo. Vamos a escuchar la opinión en este caso de Agustín Datelis, economista, también director del Banco Central. Nosotros lo que buscamos con esta medida es generar un incentivo para adelantar, para que los productores agropecuarios que todavía no liquidaron sus exportaciones lo adelanten y nos permitan atender una estacionalidad que nos está jugando en contra, sobre todo durante el mes de agosto. Algo que venimos explicando. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una necesidad de importación de energía por el invierno, los precios internacionales de la energía subieron mucho producto de la guerra en Ucrania y del otro lado hay una menor liquidación de exportaciones, un menor ingreso de dólares al mercado cambiario. Para atender esa situación venimos tomando muchas medidas con los importadores, pidiéndoles plazos de acceso al mercado, etcétera. Esta se enmarca en esa situación, ¿sí? Lo que se pide, lo que se busca con esta estructura de incentivos es que los productores puedan adelantar sus exportaciones, su liquidación de exportaciones y nos permitan contar con más dólares, sobre todo durante el mes de agosto. ¿La medida es solo para la soja o también involucra otras cosechas como la del trigo y el maíz? No, para la soja y para productores de soja que tienen su producción ahí y que todavía no habían tomado la decisión de liquidar y de ingresar esos dólares en el mercado cambiario. Bueno, muy bien, Agustín Datelis, entonces, hablando de esta medida del banco. Exactamente, Feli. Bueno, para cerrar, por un lado, hay quienes te dicen, entre estos instrumentos de inversión o la soja, prefiero quedarme con la soja. Hay quienes te dicen, el elemento más atractivo de lo que propone el Banco Central es poder dolarizarme, aunque sea en un porcentaje menor, comprar dólares al dólar solidario, 226 pesos a la cotización de hoy, y no ir al dólar blue, por ejemplo. Hay un cierre ahí de la brecha interesante, pero también es cierto que el dólar a los productores se lo pagan a un poquito más de 90 pesos, tener que ir a comprar a 226 no es un gran negocio, así que bueno, veremos por dónde, que finalmente qué es la decisión que terminan tomando los productores, por dónde se inclina la balanza, eso quería decir. Lo importante es que hasta mediados de agosto tienen que entrar al Banco Central 2.500, 3.000 millones de dólares para que no se vea en la situación inevitable de devaluar. Gracias, Nazarena Lomagno.